con el, continuamos con el libro de Vicente Hauschin sobre la educación sin miedos ni comparaciones. Y vamos a abordar el capítulo 4 que hasta ahora, perdón, puesto que los que habíamos visto hasta ahora en los tres anteriores. Capítulo 4. Crecimiento a través de las vidas. Esta vida no es la única que tenemos, sino un episodio de una serie de vidas que tienen una función acumulativa de crecimiento. Se ha convertido en una teoría científica seria a raíz de un creciente conjunto de pruebas reunidas durante más de medio siglo, basándose en más de 2.500 casos de niños y adultos que pudieron recordar sus vidas anteriores. En el texto que luego se pasará, perdón, que tenéis ya el texto en PDF de este libro, veréis que esta primera parte en el libro está más desarrollada, pero habla en general sobre el concepto de cómo es el concepto de reencarnación. En Occidente prácticamente se ha empezado a reaceptar o a introducir a mediados del siglo pasado, en tanto que en Oriente ha sido siempre reconocido prácticamente en todas las regiones orientales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es puramente recapitulación histórica lo he suprimido del PowerPoint, pero lo tenéis en el texto en PDF. Implicaciones. En primer lugar, el hecho de la reencarnación, es decir, de la repetición de vida tras vida, proporciona una visión a largo plazo del proceso de crecimiento de los seres humanos. Nuestro proceso de maduración no se limita al crecimiento, envejecimiento y muerte del cuerpo físico. El cuerpo no es más que un vehículo exterior de una naturaleza interior que sobrevive a la muerte física y que es la que esencialmente crece a través de las vidas. Esta naturaleza interna, que parece transferirse de un cuerpo al siguiente, ha sido llamada ego reencarnante o cuerpo causal. Nótese que la palabra ego aquí se usa en un sentido diferente al de la psicología. Eh, bien. Yo diría que el ego aquí también es el yo superior, me parece. No sé si es exactamente, si la correspondencia es exacta o no del todo. No lo sé y no entro en ello porque no lo sé. Conserva la esencia de la experiencia, de las experiencias anteriores, pero no los detalles que han sido abandonados durante la transición de la última vida a la actual, excepto cuando se producen muertes prematuras en las que los individuos se reencarnan rápidamente, en cuyo caso el niño recuerda la vida inmediatamente anterior. Digamos que la tiene aún muy fresca. Esta última vida ha sido prácticamente objeto de prácticamente todas las investigaciones realizadas sobre la reencarnación. Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, escribió: poseo recuerdos que se remontan a los faraones. Me veo muy claramente en diferentes épocas de la historia, ejerciendo diferentes profesiones y en muchas clases de fortuna. Mi personalidad actual es el resultado de mis personalidades perdidas. Muchas cosas se explicarían si pudiéramos conocer nuestra verdadera genealogía. Así pues, la herencia es un principio justo que se ha aplicado mal. Esto explica la precocidad de algunos niños, así como las fuertes inclinaciones de las personas hacia determinadas carreras, actividades o campos de estudios. Aquí quiero añadir un comentario personal, que es el siguiente. Este fin de semana pasado hubo aquí en Málaga un simposio internacional sobre regresión a vidas pasadas. En él lo estuvieron conduciendo tres
personas muy conocidas en ese mundo de las de las terapias de vidas pasadas. En primer lugar, José Luis Cabulí, que es un argentino, tiene publicado un montón de libros y que la literatura en español sobre el tema de vidas pasadas es la figura más reconocida. En lengua inglesa hay otros. Y luego estuvieron otras dos personas que en su momento fueron discípulos de él, pero que actualmente ya han madurado mucho, e incluso cada uno ha creado su propia escuela. Uno era Juanjo López Martínez y el otro era Nacho Romón, canario este último. Este último dijo luego en un taller vivencial que tuvimos con él, dijo que él en regresiones de sus vidas anteriores había podido llegar a una en la cual era un mono, es decir, tenía la forma de un mono. Evidentemente, entiendo que pudo regresar a una encarnación en la época Lemur, que es cuando el ser humano más o menos tiene la figura del simio, del gran simio actual, y es donde recibe, en la segunda parte de ese periodo, recibe el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir, cosa que los animales no tienen. Lo que la religión cristiana luego simboliza en el paraíso terrenal y las tentaciones de Adán y Eva y la manzana de Eva, que simboliza la adquisición de la mente y por lo tanto del libre albedrío. Pues esta persona, Nacho Romón, decía que él en sus versiones había podido llegar a esa época, en una reencarnación en la época Lemur. Los estudios de Stevenson, este fue quizá la persona que más, el pionero en todo esto y el que más trabajó para dar, Stevenson es americano, y para dar, mm, para introducir en el mundo científico este concepto de la reencarnación, que actualmente yo creo que está plenamente o cada vez más aceptado en el mundo científico, que empieza a trabajar sobre él, ¿no? Aunque en Asia, concretamente, creo que en toda Asia, y fundamentalmente en el hinduismo, en el jainismo, en el budismo, etcétera, esto siempre ha sido aceptado y eso es lo normal, y ha sido siempre lo normal. En Occidente, no. Creo que fue Justiniano, o Constantino, perdón, creo que fue Constantino, quien en el concilio de Nicea, en el siglo IV, eh, digamos, proscribió, hizo que la iglesia cristiana de la época renunciara o expulsara o renegara del concepto de reencarnación que hasta aquella época, dentro del mundo incluso del cristianismo, era normal y aceptado. De hecho, eso creo que viene más adelante en el mundo judío, en el mundo hebreo, algunas de las tribus, los fariseos, los esenios, etcétera, creo que Jesús pertenecía a los esenios, en esas tribus la reencarnación era algo comúnmente aceptado por el judaísmo de esas tribus. Los estudios de Stevenson, que como digo fue el pionero en trabajar sobre todo esto, indican incluso la presencia de comportamientos, gustos y hábitos que parecen haber sido notablemente similares a los del individuo durante su vida anterior. En segundo lugar, explica las grandes disparidades de personalidad y carácter entre adultos y niños, incluso entre hermanos, e incluso yo diría entre mellizos o gemelos, es decir, los que no son univitelinos, los que son de dos óvulos distintos. En los univitelinos no sé si esa diferencia es acusada o no, pero en los otros sí, puede serlo. Los niños no nacen tabula rasa o como una pizarra en blanco en la que los padres o los profesores pueden escribir cualquier cosa. Nacen con talentos, inclinaciones, preferencias y relaciones preexistentes.
Los padres o profesores deben ser sensibles a esas características y, cuando sea necesario, reorientar pacientemente las tendencias negativas para hacerlas sanas. En el resumen de su artículo titulado Valor explicativo de la reencarnación, el doctor Stevenson escribió: la idea de la reencarnación puede contribuir a una mejor comprensión de cuestiones tan diversas como las fobias y las filias de la infancia, las aptitudes no aprendidas en los primeros años de vida, las anomalías de las relaciones entre niños y padres, las venganzas y el nacionalismo belicosos, las relaciones sexuales en la infancia y confusión de identidad de género, marcas de nacimiento, deformaciones congénitas y enfermedades internas, diferencias entre miembros de parejas de gemelos monocigóticos, los univitelinos que he dicho antes, y apetitos anormales durante el embarazo. Esto lo escribe Stevenson en 1977. Los educadores teosóficos consideran que cada nuevo bebé es portador de diversas tendencias de vidas anteriores. Es función de los padres y maestros observar estas tendencias cuando empiezan a manifestarse y hacer lo apropiado en consecuencia, fomentar las inclinaciones sanas y evitar estimular o reforzar las malsanas. Supongamos que un niño empieza a mostrar tendencias agresivas o violentas. Castigarle no eliminará esas tendencias, solo las reprimirá y puede que solo cree resentimiento y miedo en él. Esto empeorará la situación, ya que refuerza los sentimientos y las cualidades negativas del niño. Esto lo sabemos muy bien de otras situaciones similares. Cuando, por el contrario, el niño se siente querido y los padres muestran decepción y desaprobación por los actos violentos, el niño se siente inconscientemente animado a no repetir el mismo comportamiento porque no desea decepcionar a quienes le quieren. Al mostrar decepción o desaprobación, no se engendra miedo ni resentimiento, que con el castigo sí, claro, se engendraría. En tercer lugar, la reencarnación nos ayuda a comprender las motivaciones o la motivación interna y los talentos de muchos individuos que siguen determinadas líneas de carrera o trabajo, especialmente entre los que destacan en sus campos que no parece atribuible a la genética o al entorno. Antes ha mencionado que incluso el tema de influencia de vidas anteriores influye a veces en el tema del género y de las inclinaciones dentro del género, es decir, la homosexualidad o no tanto. Y esto puede ser, yo he preguntado y he preguntado en otras ocasiones, si esto era un tema, digamos, hormonal o podría ser un tema del alma, porque el alma no tiene sexo y está preparada, es decir, contiene energías para encarnar en ambos sexos. Y puede tener que ver que si un alma ha encarnado muchas veces en un género, el masculino o el femenino, la primera vez que encarna en el otro, puede que no sea capaz de asumir bien su papel, y su papel en el nuevo género, con el nuevo género. Y por lo tanto tiene tendencias mixtas o confusas o claramente del género anterior al que perteneció durante muchas encarnaciones y que en este ya no le corresponde, pero todavía no se maneja bien. Ese es uno de los comentarios. Por otra parte, también he leído en este tema de las terapias de vidas pasadas, regresiones, que el género nunca es equivocado. Que el alma, por así decirlo, antes de venir ha aceptado el género, el sexo que va a tener. Pero lo que se acepta allí antes de encarnar es una cosa y luego la realidad con la que tiene que lidiar una vez encarnado es otra, y de la misma manera que muchos propósitos de vida que han sido aceptados antes de la reencarnación,
luego no se llevan a cabo. El alma fracasa. Bueno, porque se encuentra con las dificultades que hay aquí en la Tierra. A veces algunas son capaces de vencerlas y otras no. Pues lo mismo puede ocurrir con esto del sexo, porque cuando se dice que nunca hay el sexo nunca se ha equivocado. Es decir, el alma lo aceptó antes de reencarnar, pero luego puede ocurrir que no sea capaz de llevar adelante correctamente aquello a lo que se comprometió en el sexo y en otras muchas cosas del propósito de vida con el que vino. Eso ocurre. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Un ejemplo es Tom Wiggins, 1849-1908, hijo ciego de una esclava estadounidense que tras oír tocar el piano a las hijas del dueño de del dueño de la esclava, es decir, de su madre, se acercó sigilosamente al teclado más tarde y empezó a tocar las melodías que había oído. Más tarde se convirtió en un pianista excepcional que recorrió Estados Unidos y Europa dando conciertos que incluyeron una actuación para el presidente estadounidense James Buchanan en la Casa Blanca. En cuarto lugar, dado que la autorrealización y la autotrascendencia no parecen ser posibles para la inmensa mayoría de la humanidad en una sola vida, a lo largo de las vidas, claro que sí, la reencarnación implica que nadie está excluido de ello. Es que evidentemente el tema de alcanzar la liberación o de la salvación o lo que sea en una sola vida y que si encima uno no lo ha hecho demasiado bien se va al infierno, es tan grotesco que es difícil de entender. Los aprendizajes de esta vida no se pierden ni se desperdician con la muerte, sino que se añaden a la madurez acumulada de cada individuo a lo largo de muchas vidas. Es evidente que la mayoría de las personas no están maduras o preparadas para la autorrealización, no solo debido a personalidades disfuncionales que pueden haber sido moldeadas por las circunstancias de la vida, como tener padres crueles o cualquier otro tipo de familia desestructurada, sino también porque no parecen tener la capacidad innata para pensar con madurez, algo que puede observarse ya durante la infancia, perdón, o la adolescencia. Hermanos que pueden haber estado expuestos a entornos similares pueden mostrar distintos niveles de madurez temprana. Esto es algo muy conocido, ¿no? Evidentemente. Incluso hermanos mellizos que siguen caminos en la vida radicalmente opuestos. Claro, es el alma la que manda ahí, ¿no? Y son las que encarnaron dos almas distintas y con un proyecto de vida completamente distinto. También es posible que los proyectos de vida no fueran tan dispares como han resultado, sino que uno ha sido capaz de llevarla a cabo y otro no ha sido capaz de llevarla a cabo. También cabe, es otra posibilidad. No se sabe, depende en cada caso, claro. Al contemplar a los individuos desde esta larga perspectiva de crecimiento y madurez, padres y profesores se mostrarán menos impacientes ante la lentitud o la falta de respuesta de los niños cuando se les orienta. Los padres también deben ser conscientes de las expectativas que proyectan en sus hijos a partir de sus propias esperanzas frustradas. Esto es muy importante y muy negativo en el niño, ¿no? Como una madre que insiste en que su hija estudie contabilidad porque ella misma no pudo terminar su estudio de contabilidad. Y la hija puede ser venir con un proyecto a la vida totalmente distinto. Y lo que hace es complicarle la vida. Dificultad de la vida desde el primer momento. Objeciones a la reencarnación. Las objeciones a la reencarnación suelen ser culturales, dependiendo del país en el que se haya educado a la gente. Estamos hablando de Occidente fundamentalmente. En Oriente no es así. En muchos países asiáticos, como India, China y Tailandia, la reencarnación forma parte de la cosmovisión de la población en general. Lo comenté al principio.
En los países cristianos e islámicos no es así. Las encuestas en países cristianos muestran, sin embargo, que las tendencias han ido cambiando. En Estados Unidos, una encuesta del Pew Research de 2018 reveló que el 33% de los estadounidenses creían en la reencarnación, incluido el 36% de los católicos y el 26% de los protestantes. Curioso esto. Un estudio para el think tank CEOS en 2009 encontró que el 27% de las personas en el Reino Unido suscribían la reencarnación, en Gales el 32%. Bueno, Daily Telegraph. Entre los musulmanes, la reencarnación es aceptada por muchos chiíes, así como son los alawíes de Siria y Turquía, y los alevíes entre los kurdos. Los drusos, una rama del Islam, también creen en la reencarnación. El judaísmo es más neutral respecto a la reencarnación, ya que no se opone formalmente a ella. La creencia en la reencarnación o Gilgul es una parte esencial de la cábala judía. La teoría de la reencarnación suele considerarse una doctrina religiosa oriental. Mucha gente ignora que ha formado parte de los sistemas de creencia del judaísmo antiguo, el que ignora que la reencarnación, quiere decir, o sea, he leído mal, ¿no? Mucha gente ignora que la reencarnación, que ha formado parte de los sistemas de creencia del judaísmo antiguo, del cristianismo e incluso del islam. Como dije antes, en el cristianismo primitivo, hasta el concilio de Nicea, la reencarnación está admitida por la Iglesia cristiana. Es, es una creencia importante entre los judíos de la época de Jesucristo. El historiador Flavio Josefo identificó tres sectas religiosas en ese periodo: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios, que creo que a ella pertenecía Jesús, y los fariseos adoptaron la reencarnación entre sus doctrinas. También se hace referencia a ella en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como cuando Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, que había vuelto. Los sufíes musulmanes como Rumí la enseñaban. Suponiendo que la gente acabe, sufí Rumí, perdón, es del siglo XII, me parece, en lo que hoy es Afganistán, Irán. Suponiendo que la gente acabe superando las barreras culturales sobre esta cuestión, se prevé que sea la investigación científica la que determine de forma decisiva si la reencarnación es o no un factor de crecimiento humano. Sin embargo, aunque así sea, no será tan sencillo como saber que hemos vivido, no será, perdón, no será tan sencillo como saber que hemos vivido vidas anteriores. Necesitamos comprender mejor las leyes que rigen la reencarnación, como las causas que producen determinados tipos de efectos. Ese conocimiento puede proporcionarnos directrices sobre las acciones de la vida presente, que habrá que evitar para prevenir consecuencias indeseadas que impidan un crecimiento más pleno. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa para, de 2 minutos más o menos, para que, eh, bueno, abordar cuestiones, comentarios, preguntas, lo que sea que tengáis sobre lo que hemos comentado hasta ahora. Un par de minutos de reflexión y quien, quien desee puede tomar la palabra.
Bueno, pues si os parece, han transcurrido más o menos los 2 minutos. Comentamos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién quiere decir algo? Que no sea yo, claro. Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Gracias, hermano Alejandro. Bueno, en la reflexión que puedo hacer hasta ahora, me parece muy importante el aporte que hace hacia la posibilidad de que los docentes tengan esta información, sobre todo, bueno, en todos los niveles educativos, pero muy especialmente en los niños, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que él tiene una experiencia en Filipinas respecto a estos métodos que se está aplicando también en Nayar. Entonces, Sí, muy importante que tal vez se pudiera acudir a algunas escuelas o colegios locales con esto, ¿no? Claro, tendría que ser algo muy concertado previamente, porque el profesor tendría que estar informado o formado a través de esto. Otro aspecto que me parece muy interesante es que la ciencia se esté acercando a recopilar información que ya bajo el rigor de la observación, porque creo que no lo podrá hacer de otra manera, ya sí, sí. empieza a desear que hay un parámetro en donde sí, en este momento a nivel, bueno, de la ciencia, se empieza a abrir campo a esto ya no solamente como una teoría muy alejada, sino tal vez como una teoría que pueda ser considerada fuerte en este momento a nivel de la mente científica, bueno, y en general. Entonces, me ha parecido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti por la intervención, Luz Marina. Fíjate que en lo que hemos leído antes se dice que en Estados Unidos e Inglaterra, más o menos un tercio de la población aproximadamente, pues considera la encarnación como una realidad. Probablemente un siglo antes, ese tercio sería un 5% o menos, no lo sé. No lo sé, pero es una conjetura, pero quiero decir que evidentemente se está avanzando mucho en ese sentido. Y en cuanto a la educación, es evidentemente que es clave, bueno, sobre todo la forma de educar a los niños y también introducir todas estas ideas desde el principio. Quizás tú, Felipe, tú no sé si sabes, Luz Marina, que en España recientemente se ha constituido dentro de la OTS, se ha constituido una fundación, Fundación Retracción, que va a actuar sobre 3 pilares distintos, básicos: la educación, el despertar de la conciencia y el servicio. Paso la palabra a Felipe, que es su presidente y que la está desarrollando, tal, para que haga un comentario al respecto, si quiere, sobre todo en lo que respecta ahora relacionado con la educación. Si te parece, Felipe. Hermano Alejandro, quisiera preguntarle una cosa. Ya que esto es tan importante, ese aspecto de la educación que hablan dentro de la OTS me parece in- genial. Y si se pudiera llegar incluso a las universidades donde forman docentes, mejor, ¿no? O en escuelas. Qué interesante. No sé qué tan difícil sea. Acá en Colombia creo que no. Bueno, tal vez sea posible. Tal vez uno dice siempre que es difícil, pero pues seguramente era difícil más, no imposible, ¿no? Interesante. Bueno, es lo que vamos a intentar, pero en primer lugar hay que difundir. Bueno, vamos a ver, le paso la palabra a Felipe, que es el que está desarrollando todo esto y lo va a decir con mucho más conocimiento de causa que yo. Felipe, Sí, tiene la como está palabra. comentando Luz Marina, ya ha hecho referencia a Alejandro, uno de los pilares que se va a trabajar desde la Fundación es precisamente la educación, ¿no? Para poder divulgar y difundir tanto en padres como educadores esa visión de la educación, una educación alternativa que no está centrada como actualmente en lo que es el hacer y el tener. Ya sabéis que muchas veces el valor, el éxito de muchos de los estudiantes está relacionado directamente con sus resultados académicos y que esas educaciones alternativas ponen el foco y ponen al niño y a la niña en el centro, no al ser humano. Ahí la idea es apoyarnos y divulgar grandes enseñanzas de pensadores como es Vicente Jauchín, en este caso, como es Montessori, como es Krishnamurti, como es Steiner, Maslow,
y llevar a los centros, a las asociaciones de padres, a los educadores, que conozcan estas enseñanzas para que eso les permita ir un paso más allá, ¿no? Y ya se ha detectado también en estadísticas que cada vez más las familias son sensibles a otro tipo de educación en los niños. Entonces, como bien decís, ese va a ser un campo muy importante para que tengan a su disposición todas estas enseñanzas y que luego cada uno ya recorra su propio camino aplicándolas si lo considera en la enseñanza de sus niños o en los colegios, etcétera. Pero por lo menos que lo conozcan. Y dentro de esos aspectos, como aquí nos habla Vicente, la reencarnación, que es muy importante y que ya lo estáis ahora diciendo, ¿no? El tener esa visión o al menos ver que hay esa posibilidad de que ese niño, esa niña, es una conciencia, un alma que ha encarnado, que está en un proceso de evolución y cómo hay que hacer y favorecer todo lo que sea necesario para que pueda seguir avanzando y desarrollándose. Interesante. ¿Y han elegido alguna comunidad o apenas se está estructurando el tema o ya tienen alguna experiencia con respecto a esto? Por ejemplo, lo de la Asociación de Padres de Familia, buenísimo. Sí, ahora lo que estamos es en el equipo de la parte de educación, ya se ha incorporado personas que son, de momento, hay ya 2 profesores de Steiner, perdón, de Montessori, uno que está en un colegio aquí en Valencia, en España, otra profesora que está trabajando en Argentina y ya he entrado en contacto, pero espero que en esta semana o la que viene reunirme también con una profesora que viene de lo que es la pedagogía Waldorf-Steiner. La idea es con ellos preparar bien todo este material de divulgación para luego ya poder trasladarlo a lo que serían ya los centros a través de artículos que se van a publicar en el blog, de conferencias. Uno de los proyectos que tiene la Fundación es este libro de Vicente de educación sin miedos ni comparaciones. Ya nos ha permitido el que se publique en español y será un libro que lanzaremos y la idea es lo mismo, que se pueda ofrecer a padres, a asociaciones de padres, a claustros de profesores que estén interesados para que tengan como libro y que lo puedan consultar. Y cuando ya tengamos formado el equipo, la intención es también preparar charlas para realizar en los colegios. Pero ahí sí ya que queremos Claro. tener un equipo preparado y sobre todo con personas que ya estén trabajando en todo ese entorno, ¿no? En todo lo que es el sistema educativo y que nos permitan entrar por ahí ya a difundir estas enseñanzas. Claro, qué interesante. Bueno, estaremos atentos a ver cómo podemos aprender de esa experiencia que se ve fabulosa, espectacular. ¿Algún comentario más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre este tema? Yo quisiera decir algo. Adelante, Isabel. Gracias, Alejandro. Que me ha parecido muy interesante ver y oírte decir que, claro, según las estadísticas, hemos pasado de muy poquito a hace unos años, ¿no? Y ahora está como las estadísticas que han subido en todas partes en el tema de la reencarnación. Y eso me hace pensar que también ya no se puede ver con ese miedo, ¿no? Miedo a que si no pasa nada, ¿no? O sea, es como el miedo, es una cortina que puede, con ese conocimiento, eh, desaparecer como el humo, porque con estas enseñanzas, eh, ¿qué tienes que tener miedo? Sino creo que si seguimos con estas enseñanzas, lo que tenemos es más fuerza interna, más valor a decir, bueno, ¿y ahora qué paso, no? O sea, lo que tú has dicho, volvemos y recogemos aquellas semillas, ¿no? Que hemos ido dejando y las trabajamos, tantos lo que es bueno como lo que no es tan bueno. O sea, es como un continuo. Entonces aquí desaparece, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista que positivo.
muy bonito y muy mm, como un regalo, ¿no? Para los pequeños, para todo el mundo. Y la prueba está en las estadísticas que tú has dado aquí hasta ahora. Gracias. Es que quería comentarlo y compartirlo, ¿no? No sé si... Gracias, Alejandro. Gracias, Isabel. ¿Algún otro comentario, por favor? No hay ninguno más. Vale. Pues entonces pasamos al capítulo siguiente. Con este es un capítulo, ¿eh? Es el capítulo 4. Entonces vamos a pasar a la diapositiva siguiente, con la cual se abre ya otro capítulo, que es en el mismo libro, claro, los objetivos de la educación. Los objetivos educativos pueden clasificarse de cuatro maneras. Los objetivos del gobierno, por lo general empleo, competitividad, progreso económico, justicia social, etcétera, etcétera. Segundo, los valores de una religión, adoctrinamiento, adopción de modos de culto, etcétera. Las enseñanzas de habilidades específicas, una escuela de formación profesional, como una escuela de aeronáutica, de danza, de artes culinarias, etcétera. Y cuarto, el objetivo de alcanzar la autorrealización o el potencial más elevado de un ser humano, acompañado de un sentimiento generalizado de plenitud y felicidad. Y el último objetivo de la educación tiene que ser este último, aunque pueda incluir aspectos de los tres primeros objetivos establecidos por el gobierno, las religiones o las instituciones. De hecho, es inevitable que los incluya, porque el ser humano va a vivir en una sociedad que sí que está configurada por los tres primeros objetivos, claro está. Sin ese objetivo centrado en el ser humano, todo planteamiento educativo es incompleto. Incluso puede ser perjudicial, ya que intenta imponer la agenda de instituciones sociales que pueden ir en contra de las necesidades más profundas de los seres humanos. Una escuela que financie a un alto nivel académico, perdón, que funcione a un alto nivel académico, puede aspirar a producir graduados cualificados o competentes. Pero si estos graduados son infelices, están estresados o insatisfechos, entonces algo va muy mal, evidentemente. En la educación estándar, la vida se define implícitamente como vida social. Es decir, se prepara a los jóvenes estudiantes para adaptarse a la sociedad. Los valores, hábitos, actitudes y habilidades que se enseñan son los aprobados por la cultura actual y oficial. Hace 5 siglos estos valores habrían sido diferentes. Es posible que incluso opuestos. En algunos casos, claro, algunos de ellos, no todos. Y probablemente dentro de 5 siglos también sea lo mismo. Las universidades de hoy, por ejemplo, ponen un énfasis excesivo en asignaturas que pretenden aumentar las habilidades para una profesión determinada. Yo no diría que ponen un énfasis excesivo, yo diría que ponen todo el énfasis en eso. Y eso no es suficiente. Como marketing, finanzas, banca o informática. Esto significa aspirar a un salario más alto, ciertamente. Se hace poco hincapié en las humanidades o la educación liberal, que se consideran algo improductivo o inútil. El mensaje implícito es que el objetivo de la educación universitaria es triunfar en la carrera profesional. El sentido de la vida se define así con frecuencia en términos de éxito material o social. Eso es un error, obviamente, como creo que entendemos todos, garrafal. Como Fromm ha expresado en un pasaje citado anteriormente, un capítulo anterior, los seres humanos
se han convertido en mercancías que intentan venderse lo más rentablemente posible en el mercado. Su valor como persona reside en su versatilidad, no en sus cualidades humanas de amor, razón o en sus capacidades artísticas. Eric Fromm, 1955. ¿Qué es el éxito? El deseo de triunfar es un factor dominante en todos los ámbitos de la actividad humana. Dado que diseñamos instituciones académicas para ayudar a los jóvenes a tener éxito en la vida, debemos tener claro qué entendemos realmente por tener éxito. ¿Significa el éxito, por ejemplo, que uno debe llegar a ser económicamente acomodado? En ese aspecto social, sin duda sí, pero no quiere decir que lo sea desde el punto de vista humano. Por supuesto, alcanzar la estabilidad financiera se ha convertido en una necesidad básica en la vida moderna, pero ¿es una indicación de éxito? Hoy en día, el dinero es la referencia del éxito para muchos jóvenes, sobre todo en las economías emergentes. Ven a jóvenes como Bill Gates o Warren Buffett como personas sentadas en la cima del Monte Olimpo. En la China postcomunista, un tema de conversación frecuente es cuánto dinero o qué ha ganado alguien. El reciente bestseller internacional Crazy Rich Asians, estos locos ricos asiáticos, satiriza esa obsesión por el poder financiero. Si ser rico significa tener éxito, entonces todos los ricos deberían sentirse realizados y felices. Lo están, y de coña, claro. Adolf Merkel, el industrial alemán, que fue una de las personas más ricas del mundo, se suicidó en 2009 cuando perdió parte de su fortuna durante una recesión mundial, la crisis del 2007-2008. A pesar de sus pérdidas, seguía siendo una persona súper rica. Sin embargo, se suicida. Supongo que para él esa pérdida supone un fracaso de toda su vida. No lo soporta y se suicida. Stephen L. Good era el director general de Sheldon Good and Company, la mayor empresa de subastas inmobiliarias de Estados Unidos. Era muy respetado y admirado. En 2009 se pegó un tiro. Hay una larga lista de personas adineradas que han decidido poner fin a sus vidas. Esto significa que aunque la riqueza tiene aspectos envidiables, dentro de límites, añado yo, no equivale necesariamente a éxito. Ninguna persona verdaderamente exitosa decide poner fin a su vida. Yo diría exitosa a nivel humano, porque ya hemos visto que a nivel meramente social, sobre todo cuando este enfoque es erróneo, está desenfocado, está deformado, pues vemos consecuencias muy frecuentes, ¿no? O relativamente frecuentes. ¿Es el éxito la consecución de la fama y la gloria? Sí, lo es, pero tampoco significa nada, todo lo contrario. Cuando una persona se hace famosa, se regodea en la adulación de sus fans y admiradores. Entonces, ¿tienen realmente éxito? Puede que lo haya tenido, pero también tiene un problema nuevo, que es la fama y la gloria. Marilyn Monroe fue una de las estrellas más famosas de Hollywood en los años 50 y 60. Era productora de sus películas. En 1962, a los 36 años, y esto es lo que llama la atención, fue hallada muerta a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos. Los Angeles Times la describió como una belleza problemática que no logró encontrar la felicidad como la estrella más brillante de Hollywood, agosto del 62. La multipremiada actriz china Linda Lin Dai también acabó con su vida por una sobredosis de pastillas y llenando su habitación de gas. South China Morning Post. La fama tiene sus recompensas, pero no basta para que la vida sea feliz y tenga sentido. Obviamente no.
El sentido creo que no tiene nada que ver con el éxito y la felicidad tampoco. El éxito en ese sentido, quiero decir, ¿eh? En sentido social. ¿Son suficientes el poder y la posición? ¿Tiene uno éxito si ha llegado a ser influyente como senador o presidente de un país? Bueno, en ese aspecto indudablemente sí, pero él tendrá que contratarse a sí mismo si eso le satisface o no, claro. Basta con recordar a personas como Adolf Hitler o Idi Amin para darse cuenta de que el poder y la posición no se traducen en verdadero éxito. Y si miramos a nuestro alrededor hoy, pues imagínate los que podemos añadir. Y hablando de personas que son muy conocidas, que se hacen famosas, yo que no leo prensa escrita más que informaciones que capto de Euronews y cosas así, es muy frecuente encontrarse con chicas de 20 años con gran éxito como, ¿cómo se llaman? Esta que tiene muchos seguidores, ¿cómo se llaman? En la red, Influencers, los ¿eh? influencers. Influencers, Terrible. muchos como influencers y que aparecen muertas generalmente con sobredosis de lo que sea. Puede ocurrir que su intención no fue matarse, puede ocurrir al tomar la dosis de lo que fuera, o puede ocurrir que sí, pero incluso si no fue matarse, el tener que recurrir a drogas y demás, estimulantes y tal, ya indica lo terrible que es esa situación. Gente con muchísima, gente muy joven, con muchísimo éxito de popularidad, digamos, y que no pueden con la vida que han generado, ¿no? Si la riqueza, la fama y el poder son en última instancia vacíos y, y no constituyen la esencia del éxito, y esto es evidente que lo son, la riqueza, la fama y el poder son en última instancia vacíos, no cabe duda. Hay una salida, cómo se utilicen, pero si no, son una carga insoportable. Y no constituyen la esencia del éxito. Entonces, nuestras instituciones educativas deben tener más cuidado al diseñar sus objetivos educativos en términos de producir personas que se sientan impulsadas a correr tras este tipo de éxito. ¿Qué es un tipo de éxito? Que duda cabe. Este glamour, bueno, es un glamour también, es producto de los medios de comunicación que magnifican la impresión de que ese estatus social es digno o merece la pena. No se traduce necesariamente en una verdadera realización, satisfacción o una vida con sentido. Yo diría que por ese camino jamás se encuentra la realización, satisfacción. En ese nivel puede ser que sí, pero la realización o la vida con sentido ciertamente no, porque ese tipo de objetivos no pueden ser nunca. No pueden dar nunca de verdad sentido auténtico a la vida. Pueden tomarse como sentido de la vida por error, no cabe duda. El sentido y el propósito de la vida. La suposición de que la vida debe definirse en función de los valores de la sociedad es superficial y a corto plazo. Es superficial porque la vida humana es algo más que la posición social. También tiene que ver con las relaciones, la alegría, la tristeza, el significado, el amor, la armonía y la espiritualidad. Es a corto plazo porque no tiene en cuenta el propósito más amplio de la vida humana. De la vida humana, que yo diría que no es la vida humana, es la vida del alma, que es una carrera de larguísimo plazo, puesto que realmente es eterna, y que tiene diversas reencarnaciones, que son periodos en que está encarnada y periodos en que está desencarnada. Una cosa que, por ejemplo, cuando se estudia o se profundiza en las terapias de vidas pasadas, que se sabe muy bien, es que muchas veces la persona que se muere, sobre todo dependiendo de las circunstancias, no sabe que se ha muerto, porque el alma no le cambia nada. Simplemente se da cuenta de que si quiere hablar con alguien, esa persona no le responde, porque no la percibe, claro. Y cosas de este estilo. Entonces,
normalmente, bueno, la mayor parte de las personas pues se van a la luz, ¿no? Al cielo, al de Bachán. Pero hay muchas que no, que mantienen aún muchos apegos a, a determinados aspectos de la vida encarnada y que desean seguir en ella y que no quieren, no aceptan el hecho de haberse muerto, incluso cuando se dan cuenta. Y entonces, bueno, pues se convierten en ocupas o se apegan al aura. No sé si es, creo que es creo que es al aura astral, me parece, donde suelen apegar, enganchar de personas que están vivas y las influyen. Y hay personas vivas que ves con conductas muy raras y es que tienen uno o varias almas perdidas como ocupas. Y bueno, pues no les hace ningún daño material ni nada, pero les perturban la vida, más o menos dependiendo también. A veces hay una relación entre ellos previa. No es infrecuente el caso de padres o abuelos que se aferran cuando mueren y muy próximos, quieren mucho a su hijita o a su nietecita o a su nietecito y se le pegan. Y ahí se quedan. Hasta que, bueno, la persona se da cuenta y pues acude a un terapeuta y que se consiga, dialogando con ellas, se consigue que se suelten, que suelten el, ese aferramiento que tienen al aura de esta persona encarnada y que se vayan a la luz, renunciando a los apegos que tienen aquí, que es lo suyo a lo que están destinadas. A veces no hay una, a veces hay varias. La vida humana, creo que te dejé ahí de leer, ¿verdad? La vida humana tiene un aspecto metafísico o trascendente que va más allá de los valores cambiantes de la sociedad. Como los educadores, los filósofos y los religiosos no se ponen de acuerdo sobre este aspecto, en general ha quedado relegado a un segundo plano entre las instituciones públicas y laicas. En algunas escuelas religiosas, este propósito percibido se ha traducido a menudo de una manera dogmática y malsana que hace a la gente temerosa, Hola, Ida, dime. supersticiosa y a veces irracional. ¿Qué decías? ¿Alguien decía algo? Perdón. La preparación para la vida debe incorporar una visión que sea a la vez sensata y profunda, basada en la sabiduría acumulada de la humanidad. He aquí algunas reflexiones sobre aquello para lo que debemos prepararnos. Para poder afrontar con competencia los retos del mundo natural y social del adulto, por ejemplo, adquiriendo conocimientos suficientes sobre salud, tecnología, habilidades, etcétera, así como conocimientos generales para poder navegar por el laberinto de la sociedad. Vivir una vida generalmente feliz y satisfactoria. Este propósito tiene aspectos emocionales, cognitivos y éticos, es decir, saber manejar nuestras emociones, tener una filosofía de vida razonablemente eficaz y una forma ética de vivir basada en principios morales universales y sólidos. Y otro aspecto, tener relaciones satisfactorias. El fracaso en las relaciones es la principal causa de la infelicidad. Eso es clarísimo. Ser capaces de descubrir nuestra vocación y perseguirla con sentido en la medida de nuestras posibilidades. Perseguir nuestro máximo potencial en términos de crecimiento humano, ese impulso hacia la madurez, la autorrealización o la autorrealización. Ser capaz de contribuir significativamente al bienestar y la felicidad de los seres humanos, de los demás seres humanos, así como de otras criaturas sensibles de la naturaleza. Ayudar a la humanidad a alcanzar un estado de armonía colectiva y benevolencia mutua de forma duradera. Una persona capaz de lograr la mayoría de estos objetivos, y no todos,
sería un ser humano realizado. No se puede pedir más. Podemos considerar sin temor a equivocarnos que la realización de estos potenciales es el objetivo más elevado de la educación. A la luz de lo anterior, gran parte de la educación moderna es un fracaso, tanto en los llamados países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados encontramos un alto nivel de estrés, ansiedad, alienación, divorcio, etc., así como una alta incidencia de delincuencia, consumo de drogas y suicidio. En los países en desarrollo existe un alto grado de injusticia, corrupción, inseguridad, desigualdad de ingresos, analfabetismo y superstición social. El objetivo de muchas escuelas progresistas y métodos educativos alternativos, incluido el que se describe en este libro, es corregir el desequilibrio actual de los planes de estudio y escolares, así como proporcionar un entorno que fomente la integridad del carácter de los niños, evitar los diferentes métodos educativos y judiciales de modo que, de modo, perdón, judiciales de muchas de nuestras escuelas, como la competitividad, el uso de calificaciones para medir la competencia y el empleo del miedo y la coacción para motivar a los alumnos. Obviamente, así lo único que se consigue es empeorar la situación del alumno en todos sus aspectos. Una preparación para la vida. Una educación correcta es, pues, una preparación sistemática para la vida en su sentido más amplio y no una preparación solo para la adaptación social. Esto es esencial y yo creo que hoy día en las escuelas habituales, la mayoría de ellas, no se tiene en cuenta en absoluto. Sé que es algo al cual se está sensibilizando poco a poco la sociedad y las escuelas, pero estamos todavía en una etapa muy, muy incipiente. Las personas incultas, es decir, las que no han recibido una educación tan completa, tendrán que encontrar las soluciones a los enigmas y dificultades de la vida por ensayo y error, y tendrán que depender de su inteligencia natural, su ingenio, su resistencia, etc. Las personas verdaderamente educadas, en cambio, son aquellas que crecieron en un entorno educativo que les proporciona una forma sistemática y acelerada de aprender estas lecciones de antemano, disminuyendo así las posibilidades de dolor y sufrimiento al enfrentarse a la vida de adulto. Una buena educación, por tanto, es aquella que prepara a una persona para afrontar la vida en su totalidad, contribuyendo a la felicidad y la realización del individuo. Por el contrario, una educación fracasada, fundamentalmente, por el contrario, una mala educación, perdón, fracasa fundamentalmente en esta tarea. Bien, pues ahora de nuevo hacemos una pausa de 2 minutos otra vez y volvemos a tener un pequeño coloquio.
Bueno, vamos a dar por transcurridos esos 2 minutos de reflexión y os invito a que hagáis todos los comentarios, dudas, etcétera, que queráis hacer. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Nadie se anima? ¿Qué os parece lo que hemos visto en este capítulo anterior? Luz Marina. Venga, Luz Marina, adelante. Bueno, yo estoy tomando mucho la palabra. A ver, me arriesgo. Me haces muy bien. Si no la toman otro, la Esto. tomas tú. Haces muy bien. Te doy Eh, las gracias. no, la reflexión que hago de esto es evaluando lo que ha sido la educación en lo que llamamos Occidente o la cultura occidental. Ha sido para que la persona sea sencillamente otro producto de mercado que se vende o que se ofrece a la venta al mejor postor. Y hemos dejado de lado y muy abandonado el ser humano, ¿no? Y la importancia de lo que es ser humano y lo corta que es la experiencia humana y para qué se vino y qué se está haciendo, ¿no? Y pues ahí viene el tema de ensordecerse con las drogas, con el cine, con el porno, bueno, etcétera, todo lo que vemos. Y enfrascarnos en guerras como las que estamos, que nunca han cesado desde las dos guerras mundiales, han sido continuidad de todas estas guerras de enfrentamientos y seguimos en esas, porque a la larga el Dios del momento es el poder, el dinero y no el ser humano. Y obviamente Dios no tiene nada que ver con eso, o lo que se cree que creemos que es Dios. Entonces, estamos en un momento, me parece a mí importante, de ir al origen, ¿no? De ese humanismo, ese entendimiento y ese poder actuar a nivel de una infancia y de una adolescencia y de una adultez. O sea, ninguno se queda por fuera de tomar esos valores y esa volver a discernir y pensar de manera más objetiva de qué es la educación, para qué es y qué es lo fundamental en un ser humano, ¿no? Entonces creo que es retornar a esos que han estado siempre en la humanidad, pero que se han relegado por otros intereses, digamos, más superficiales, ¿no? De poder, que es lo que estamos enredados en este momento en el colectivo mental de toda la humanidad, porque está Es toda la involucrados todos humanidad. en esto. Entonces, pues, interesante, qué buen aporte que hace esto, y ojalá que esa piloto o plan piloto o esa propuesta que está haciendo España a través de la OTS se pueda concretar, va a ser muy valioso, muy importante. Bueno, eso pretendemos. Muchas gracias, Luz Marina. ¿Alguien más? A mí me gustaría también decir algo en este capítulo, y es una cosa muy importante que has dicho, que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que van a aprender con la vida, con, con los golpes o con la vida, y luego las personas que tendrán conocimiento. En el primer capítulo, la reencarnación, entonces ya no tenemos miedo, porque sabemos que venimos para aprender. El segundo capítulo es el conocimiento, ¿no? El conocimiento tanto si te vas por un lado como si te vas por otro, porque todo está escrito, ¿no? Todo está programado. Y las enseñanzas que tienes que pasar y lo que tienes que aprender, lo vas a aprender, como sea. Entonces, este segundo capítulo me viene que aquí es muy importante el deseo, ¿no? E intentar lo que estáis haciendo, llevarlo, y la importancia de no caer en el deseo continuo. Si deseo siempre una cosa, ya estoy de alguna manera yéndome a la experiencia de la vida, porque me estoy dejando llevar por ese deseo continuo, diferente que quiera una cosa y que luche por ella
y que lo discierna y me vaya hacia ello, porque es por el bien del conocimiento mío y de todo mi entorno. Entonces para mí me ha gustado mucho este segundo capítulo en esa parte, ¿no? En esa parte del conocimiento y de llevarlo a tantos sitios y de comprender que ahí el conocimiento es tan importante como absorberlo para poder llevarlo a la práctica, ¿no? En la vida, que no quiere decir que no tengas después algún problema, pero con el conocimiento tienes más fuerza interna y tienes estás más preparado, ¿no? Es lo que quería aportar en este segundo capítulo, que me parece muy interesante también, Alejandro. Muchas gracias, Isabel. Tu comentario me ha recordado un punto de este capítulo, donde habla de las personas que han recibido la educación externa, personas educadas, entre comillas, que por lo menos tienen una serie de base que pueden utilizar para luego encontrar el sentido de la vida, ajustarse a ella, etcétera, etcétera. Y las personas que no han tenido recibido esa educación, las personas que no educadas en ese aspecto, ¿no? Que tienen que hacerlo más con sus recursos naturales natos. Esto, por ejemplo, eh, yo recuerdo desde mi infancia, yo me crié en Asturias y en el campo había mucha gente que no sabían leer ni escribir, pero que tenían una sabiduría de la vida impresionante. Eran analfabetos, pero la vida la entendían muy bien, sabían cómo manejarse, etcétera, etcétera. Eso en una persona que vive, aunque tenga una cierta educación, en una ciudad grande, desconectada, más o menos grande, cuanto más grande peor, es desconectada por completo de la naturaleza, si la persona tiene conocimientos, bueno, puede recurrir a sus conocimientos para tratar de orientarse, por así decirlo. Pero si no los tiene es súper difícil, casi imposible. En tanto que viviendo en contacto con la naturaleza, cuando la población rural agraria era un porcentaje mucho más alto de la población total o de un país cualquiera, de lo que es hoy, esa posibilidad innata de, por así decirlo, sintonizar con la autotrascendencia, etcétera, etcétera, a través del contacto con la naturaleza, es mucho más fácil y era mucho más asequible y alcanzable para una persona que no tuviera una formación previa. Hoy sin esa formación y viviendo en una gran ciudad prácticamente imposible. Y si la tienes tampoco tienes garantía de nada. Tienes más recursos, es verdad. Pero también estás probablemente mucho más desorientado porque vives en desconexión total con la naturaleza. Que es una manera de llegar a entender esto, la naturaleza. Yo quería hablar. ¿Se me oye? Sí, sí. Juan, soy Juan. Se Adelante, me Juan. oye, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias, Alejandro. Eh, Tomando esto último que estás tú comentando, yo no sé hasta qué punto llevar una buena vida, lo que las personas que vamos buscando un desarrollo armonioso podríamos calificar como buena vida, no sé hasta qué punto depende del conocimiento que se imparte en escuelas, universidades. No, no Si os depende. Estoy de fijáis, acuerdo contigo. No, no depende. si os fijáis en la actualidad, bueno, fijaos cómo está el mundo en nuestros días, ¿no? Wow, parece que estemos llegando a un pernicioso éxtasis, no sé, parece como si algo fuera a estallar de forma inminente. Pero si nos damos cuenta, las personas que rigen el mundo en la actualidad, todas ellas prácticamente, o un altísimo porcentaje, son gente universitaria, seguro. Sí, sí. Son No, no, gente que ha pasado por la universidad, ¿saben? Muchos, bueno, los grandes dirigentes han accedido a un conocimiento
que no les ha servido para transformar, digamos, sus vidas. No les ha servido, porque el conocimiento, no digo yo que estorbe, no digo que estorbe, viene muy bien, pero es como un apoyo y no el fundamental. Son fundamentales los valores en los que uno edifica su vida, fundamentales. Esos valores tienen que estar centrados pues, en la armonía, en la fraternidad, en la generosidad, en la paz y en la colaboración. Y eso porque está claro a lo largo del devenir de la sociedad, pues se ha puesto de manifiesto infinidad de veces que lleva a una buena vida, es decir, a una vida armoniosa, en paz y dirigida pues hacia el desarrollo de las personas, hacia el desarrollo de la esencia de las personas. Pero fijaos lo que os he dicho, que seguramente vosotros, seguro que os habéis dado cuenta o que está claro, ¿no? Tampoco hay que... Es un gran descubrimiento. La gente que nos dirige en la actualidad, y yo pienso que desde hace muchos años, son gente universitaria, gente que ha pasado por la universidad. Y sin embargo, fijaos su comportamiento y hacia dónde nos están llevando. Y por otra parte, permitirme que haga, dado que estoy hablando, permitirme que haga una alusión al capítulo anterior que hablaba sobre la reencarnación, porque he intentado hablar y seguramente tenía el micro cerrado y no me habéis, no he podido hacerlo, ¿no? La encarnación se dice que se produce, la reencarnación se produce para aprender cosas que hemos dejado en vidas anteriores a mitad o ni siquiera hemos comenzado a comprender. Eso parece lógico y comprensible, pero yo a veces observo la realidad, por ejemplo, la realidad de las personas más que pobres, paupérrimas, ¿no? Imaginaos en África, en un país como, yo que sé, como Sudán o como cualquier país subdesarrollado, con problemas para sobrevivir, con sequías, inundaciones, episodios de hambre. Imaginaos que ahí nace una criatura que va a vivir 2, 3, 5 años como mucho. Nace comido ya de moscas desde el principio y enseguida de enfermedades y al cabo de 4, 3, 5 años muere. ¿Qué experiencia puede tener esa criatura? ¿Qué experiencia puede arrancar de esa nueva vida que le sirva pues para armar, digamos, y mejorar vidas siguientes, ¿no? ¿Qué experiencia ha sacado de esa experiencia, esa breve experiencia terrestre? Porque eso es una realidad. Centenares y miles de personas no llegan a un desarrollo mínimo de la infancia. Se quedan prácticamente a nivel de primera infancia, si no mueren antes, ¿no? Eso me resulta como una objeción que siempre pongo a esa idea que mucha gente da como hecha de la reencarnación. Es posible que sea así, pero hay cosas que yo no acabo de cuadrar, ¿no? Dentro de esa teoría. A ver si vosotros me contestáis y me aclaráis un poquito. Sí, Gracias. vale. Muchas gracias, Juan. Quería hacer dos comentarios. Uno, cuando dijiste cuando sus comentarios sobre lo de la universidad, etcétera, me parece que yo no me expresé bien cuando hice mis comentarios al respecto. Lo que he querido decir es que una persona que ha tenido una educación universitaria o de grado medio o de lo que sea, está más preparada para por sí misma descubrir los verdaderos objetivos de la evolución humana, porque ha aprendido no por lo que le han enseñado en concreto de un tema, del que sea, de derecho, de economía, de ingeniería, no, porque le han enseñado a pensar y a razonar. Y ahí tiene un instrumento, una herramienta
que la persona que simplemente no ha tenido ninguna educación, ha vivido en contacto con la naturaleza, no ha recibido, pero de alguna manera la ha desarrollado en contacto con la naturaleza. Es cuando me refería al campesino, etcétera, etcétera, analfabeto y con una gran sabiduría. O sea, la universidad lo que te enseña, las materias concretas te valen para lo que son y para nada más. La posibilidad de tener una posibilidad mejor de encontrar por ti mismo una respuesta a las grandes incógnitas de la vida es porque te han enseñado a razonar y a cuestionarte, etcétera, etcétera. Va por ahí. Las enseñanzas que te han adquirido valen para lo que son, valen y punto. Y luego el otro comentario de las almas, de la persona, el niño, que encarna muy pocos años, además en unas circunstancias terribles de vida, de penurias, de tal. Yo no me atrevo a hablar en términos generales. Lo que puedo decir es que hay almas que cuando reencarnan vienen a veces con objetivos muy concretos, a vivir vidas muy de gran sufrimiento que han aceptado, porque puede ser una compensación kármica de vidas anteriores o sencillamente dan un gran paso en su evolución como almas hacia la liberación. No digo que se liberen, digo que dan un paso más grande en esa vida, nada más. Y también hay almas en cuyo propósito al reencarnar puede ser muy, muy corto el de ser eso, un niño que va a vivir 3 años o 5 o lo que sea. Yo tengo un hermano de mi padre que vivió 5 años, 3 años, perdón, y tal. Y bueno, y creo que lo conozco, es reencarnado. Pero esto no tiene que ver un poco con lo que estoy diciendo, es una... eh, y esa persona puede haber venido con un propósito determinado que puede tener que ver con él o con cualquiera de los familiares de su entorno. Por ejemplo, puede ser que sus padres, que lo van a perder con 3 años, y son personas muy emocionales, pues van a tener un gran sufrimiento, y no, igual. Pues él se ofrece de víctima, por así decirlo, propiciatoria, para que esas personas, sus padres de esa encarnación, vivan esa experiencia que tienen que aprender. Vienen con una misión determinada. Eso es muy general. Todos venimos con una misión determinada. Pero que la asociada a una vida muy corta y demás es bastante frecuente relativamente. Ahora, es verdad lo que tú dices de que en África, bueno, y no solo en África quizás sea el paradigma, pero pues niños en estas condiciones, pues millones, claro. No, ya no sé contestar, evidentemente. Pero en circunstancias menos extensivas, menos dramáticas, sí, puede ser una misión de esa persona que ha asumido, que puede tener que ver con ella, pero puede tener que ver con los padres, con el entorno, con quien sea. ¿Entiendes? Muchas gracias, Alejandro. Ojo, es una opinión, ¿eh? Sí. Es una opinión. Yo estoy convencido de ella, pero es una opinión, punto. Y por lo tanto, valen todas las contrarias. Más comentarios. ¿Quién más se anima? Yo quería decir que en el tiempo que estoy en la teosofía, lo que he entendido es que la ley de la reencarnación va de la mano, está ligada con la ley del karma. Entonces, Totalmente. hay que estudiar mucho la ley del karma y entonces cómo va ligado se entiende, porque no solamente está el karma individual, sino está el karma colectivo, el karma de la ciudad, del país, o sea, da para mucho estudio, hay mucho trabajo a realizar y entonces aquí sí que encuentra esa, esa, esa plenitud o paz en medio de tantas circunstancias que abruman, ¿eh? Es un Sí, trabajo a hacer y es grato, ¿eh? En las cartas de los maestros, en los índices, buscas palabras, karma, todo esto y te va saliendo y hay muchos libros y entonces es un trabajo como se dice
el teósofo es un buscador de la verdad, buscador de todo y vas acogiendo hilos, patitas, manitas y la verdad que vale la pena. Te animo a que te pongas en ello porque mm, comprendes muchísimas cosas. Gracias. Gracias, Isabel. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero quiero decir que no todas las encarnaciones son kármicas. Hay algunas que sí, que son realmente por efectos kármicos, y otras que no, que son porque se aceptan voluntariamente otras misiones de lo que sea, y que no tienen nada que ver con el karma, o tienen poco que ver, no digo nada, no me atrevo a decir nada, pero que no es un efecto directo del karma. Y a veces sí, muchas veces es efecto directo del karma. Los motivos o las circunstancias de esta reencarnación son muy, muy amplias. Luz, adelante. No, Luz, no se te oye. Ya, no tenía el Ahora, micrófono ahora. cerrado. Perdón, hermano. Yo he entendido que tanto la reencarnación, o sea, la ley del karma rige todo lo que está manifestado. No hay nada que se le escape. Y yo entiendo que la ley del karma es la máxima ley que lo rige y a la larga es la ley de la armonía. Y está hecha o cumple una función fundamental. O sea, todo universo está regido bajo la ley del karma, la gran ley del karma. Y lo que se cumple en cada encarnación, independientemente que sea algo que yo tenga que dar porque me corresponde o algo en lo cual yo me he ofrendado para que ocurra, siempre está bajo un objetivo de aprendizaje a un grupo, porque aprende tanto el que experimenta o se ofrece para la experiencia como el grupo en el que nace. Y ningún aprendizaje, por muy duro que sea, por muy espectacular que sea, es perdido o es desapercibido en la gran ley de la evolución. Entonces, nosotros tal vez no lo entendemos porque el karma, la ley del karma es compleja. Y abordarla de una manera sencilla, pues tal vez podamos hacer algunos aportes, pero es una ley tan compleja que nos da una explicación y tal vez alcancemos a entenderla de una manera aproximada, más no profunda, porque tendríamos que tener un desarrollo bastante elevado para entenderla completamente. No sé hasta cuándo, porque es la gran ley que rige todo. Que los niños nazcan en África, en las condiciones en que nacen, pueden estar dándole una lección a Occidente que está en medio de la opulencia y no quiere incomodarse. Y no lo vemos, o no lo ven los países ricos. Igual los no ricos también, pero nada se pierde en la experiencia de la evolución humana, nada es perdido, ni nada está por casualidad, todo está por causa y efecto. Entonces, lo que yo entiendo es que hay, como no la entendemos bien, pues sencillamente todo es causa y efecto, todo tiene una razón de ser, todo tiene un aprendizaje profundo que aparentemente no vemos o no entendemos, pero nada es casualidad. Y todo lo que pasa ocurre por una razón. Y a veces esas grandes injusticias, especialmente en estos tiempos que sabemos que estamos en el Kali Yuga, pues se dan de manera fuerte, eso es lo que no tenemos como todavía la capacidad, debería entender, pero desde que nos esté inquietando el tema, es tiempo de que lo investiguemos porque cada uno debe encontrar la verdad dentro de sí mismo. Esa es lo grandioso que encuentro yo en la teosofía, la libertad de pensamiento, y cada cual lo hace a su manera y a su nivel, y está bien. Y sencillamente nos dice que tenemos que estudiar más, pero está bien que nos inquiete. Gracias. Gracias, Luz. Tu comentario me ha hecho recordar o evocar otro posible comentario aclaratorio a lo que dijo Juan con respecto a estos millones de niños que viven, que nacen en África. Y bueno, y los que en vez de vivir 4 años viven unos cuantos más, pues también les es aplicable, evidentemente.
en condiciones terribles y nada, ¿no? Hermano Entonces, Alejandro, y que no solamente en África, probablemente en Europa ya, hay ya niños en iguales o peores condiciones, o en todos lados, ¿no? estamos hablando de grandes cantidades. Y evidentemente el grado de miseria y de tal que hay en África, pues no lo hay en Europa, ni en gran parte de Asia, en algunas partes de Asia sí, y también la puede haber en algunas partes de América. Ningún lugar queda, en todos los lugares hay ese tipo de pobreza y miseria y tal, pero es que en África es generalizada. Entiendo que eso le quiere decir, eso quiere decir Juan. Entonces yo digo una cosa. Por otra parte, fíjate que el mundo evoluciona, Europa, evoluciona Asia, evoluciona América, evoluciona Oceanía, pero nadie se preocupa de África. Se sigue igual y es un hecho que está ahí y nadie dice nada. Yo tengo una teoría personal mía que puede ser cierta o correcta o una barbaridad. La voy a decir. A quien no le encaje, que la deseche y ya está. Yo digo, y todos los políticos, con todas las connotaciones negativas de todos los políticos, del más alto al más bajo, pero evidentemente cuanto más alto peor, ¿dónde pueden encarnar que no sea en un sitio así? Para que sepan el mal que hicieron. Evidentemente, África no es el único sitio, pero en África es donde más cantidad de gente en esas circunstancias. En Asia tiene determinados lugares también terribles, etcétera. Yo entiendo que África se mantiene así porque es el lugar destinado a reencarnar a los, sobre todo a los grandes políticos en el sentido más peyorativo de la palabra grandes. Nosotros en el Chocó, hay un departamento que se llama Chocó, acá en Colombia, que es la región más pobre y en donde condiciones muy duras tocan a los niños. Hay regiones en donde realmente el hambre es complejo, no ha podido, no todos, pero sí, no, las circunstancias no son buenas. Y en América Latina tenemos muchos lugares donde el tema es agudo. Entonces, mm, A nivel individual y, y de números pequeños, las tienes en todas partes, en todos los países sin excepción, en los más ricos y privilegiados también, pero en cantidades pequeñas. Pero en África y otros lugares es la inmensa mayoría de la población. Yo digo que es el lugar de reencarnación de los políticos. Pensemos, si no queremos actualizar, pensemos en un tal Stalin, vez en un el, Hitler, etcétera, etcétera, y podemos seguir hasta la actualidad, tal vez, hermano, se dice añadiendo nombres. que la ley del karma, a través de la ley del karma se experimenta el daño hecho en otras vidas, probablemente. No es una venganza, es una compensación. O, Ahora es un vas método a vivir tú. pedagógico, hermano, porque hasta que no se, es que experimentando el dolor es que se aprende, así es que parece que la humanidad entiende, porque como que con lo suavecito como que no entendemos, entonces la evolución no avanza. Pero bueno, es complejo ese tema, ¿no? Muy complejo, yo lo que doy es una opinión, punto. Más intervenciones. Bueno, Verse ya adelante. sí. Esto es una, como has dicho, has abierto un jardín, una puerta, has ido a un jardín que Yo hay no sé si, mucho, mucho, yo no sé mucho si que un jardín hablar. o un infierno lo que ha abierto, pero bueno, Bueno, lo que hablo de lo que pasa, he dicho de África. sí, lo que pasa que también hay en algunos sitios que dicen que yo pensaba siempre, había pensado, de que si, por ejemplo, una persona había asesinado, pues quizás en otra vida, pues tendría pues o una hija, un hermano, una madre, que le pasaría algo así, y entonces se daría cuenta de lo que realmente es, ¿no? De pasa. Pero también dice de que puede pasar que entonces haya, quizá no en una vida, sino en varias vidas, ¿eh? Que no tenga que ser enseguida, sino cuando ya tenga otro nivel de espiritual, que entonces sea alguien que haga, por ejemplo, el máximo para ayudar a ese tipo de personas, para compensar todo lo que había hecho, pues entonces sea un libertador, sea alguien que pueda llegar a poder hacer lo que... ¿Por qué? Porque tiene, como si dijéramos,
una necesidad de ayudar, por ejemplo, a los animales, si había sido alguien, ¿qué tal? Una necesidad de ayudar a no sé quién, una necesidad imperiosa de que vive para aquello, ¿no? O sea que también puede ser de esa otra manera, pero claro, al cabo de no sé cuántas vidas para que ya tenga la capacidad de poder hacer. O sea que hay muchos caminos para llegar, ¿no? al sitio, pero sí que lo que está claro es que, como es la ley de la armonía, pues habrá de alguna manera para poder llegar a esa armonía que ha quedado tan desequilibrada por lo que sea y que, bueno, porque todos hemos hecho barbaridades cuando hemos sido almas muy jóvenes. Y entonces, pero ahora a ninguno de los que estamos aquí se nos ocurre robar a alguien o se nos ocurre hacer violencia en según qué cosas. ¿Por qué? Porque ya no puedes. O sea, hay algo en ti que no te deja, ¿no? No hay aquella violencia, ira de esa manera. Es de otra manera que puedes... Pero también es verdad que el conocimiento espiritual hace que puedas comprender que hay almas muy jóvenes que no son, un momento, las almas muy jóvenes nunca es un presidente, nunca es, no, los que son presidentes, los que llegan a los cargos más elevados, no son almas jóvenes, son almas que ya pueden llegar a eso porque han hecho ya mucho camino. Y Lo que probablemente han pasa hecho pactos o lo que sea. Sí, lo que sea, pero que quiero decir que no es aquello que estamos diciendo como estamos viviendo, por ejemplo, en este momento, que hay muchas almas muy jóvenes, mucho. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que pues estas almas muy jóvenes tienen una parte muy egoísta que está aprendiendo a tenerla, mucha más. Y ese egoísmo tiene que llegar al máximo y por eso no tienen esa conciencia de tener un remordimiento, por ejemplo, no, porque para ellos lo que están haciendo no les da un remordimiento. Y claro, otra persona dice, pero ¿cómo puede ser que muchas personas yo oía que decían, no, pero es que estas personas no pueden dormir tranquilas, y tanto que duermen tranquilas, porque para ellos eso no está. Es algo que es para cualquiera de nosotros, si hiciéramos algo, no eso, pero que fuera algo que permitiera que dijeras, uy, por mi culpa he hecho daño a no sé quién, ¿no? Aunque no quería, pero te has dado cuenta de que aquello, lo primero de todo, pues disculparte porque aunque no lo hayas querido hacer, te has dado cuenta que aquello ha tenido unas repercusiones, ¿no? O sea que esto es muy amplio. Y de cara a la enseñanza, es importantísimo lo que se ha dicho, ¿no? De que poco a poco los alumnos puedan captar, las podemos ir comprendiendo las de los demás, tenemos que saber el por qué, esas acciones tan viles de que hoy en día en muchos sitios se están haciendo, ¿no? Con Internet, ahora con inteligencia artificial, que a las chicas a lo mejor chicas las ponen desnudas y con otras cosas. Antes pasaba de otra manera, pero como ahora hay estas herramientas, pero claro, imagínate, aquella chica no se atreve ni a salir de su casa por el miedo y la vergüenza que encima algunos se piensan que es de verdad. O sea, hay muchas cosas que poco a poco yo creo que en estos años siguientes, si se les representa, porque cuando no hay un discernimiento. Entonces, bueno, es muy importante la educación, muy importante. O sea que, bueno, hay mucha cosa a hacer. Me ha gustado muchísimo, Felipe, lo que habéis mandado para poderse incluso apuntar y todo esto. Creo que tenéis una capacidad de hacer muy grande. Ya lo comenté el mes pasado. Y lo vuelvo a repetir, o sea que, como decías, el año que viene ya no veas, esto ya, el libro no creo que tarde mucho ya, ya está, hace, no sé, 2 semanas o 3 o no sé cuánto, que ya está haciéndose para poderlo maquetar y todas esas cosas, o sea que quiere decir que esto ya no falta mucho,
Muchas gracias, Marcé. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Eh? Bueno, pues si no hay más intervenciones, ya son las 8:43, es el momento de cerrar la sesión y antes vamos a acordar la fecha de la próxima. Lo venimos haciendo con una periodicidad de un mes, o sea, de 4 semanas, quiero decir. Y la próxima es sobre el libro de Krishnamurti. El capítulo siguiente, el último que hemos visto, en este momento no recuerdo cuál es, pero ya se comunica en la convocatoria. Entonces, si estamos, ¿cuál sería la fecha para la próxima reunión? Calendario. En abril, eh, el miércoles, a 4 semanas de aquí, es el miércoles día 9. Miércoles día 9. ¿Cómo os va? Bueno, es que ya lo veré. Eso está a 4 semanas, números pares. Bueno, si es 4 semanas, como sí, no, yo creo que irá bien, ¿no? Por eso hago la reflexión. Está a Sí, 4 sí. semanas. Yo supongo que Porque sí. si fuéramos al 16, sería el Mm. 5 y entonces habría cambiado el... Vale. ¿Os va bien a todos? ¿Os parece bien el día 9, miércoles, el día 9 de abril? Sí, Ah, Sí. en muy Sí, principio. bien. Yo ¿Eh? no he recibido, Alejandro, yo no he recibido nada. ¿Quién ¿De eres qué? tú, Isabel? La ¿Nada de lectura, qué? Isabel. Yo no, de la No, la lectura y lectura no. el La lectura PDF, no. esto. Vamos a ver, ¿tú has Yo recibido tampoco. ¿has recibido No, es que esta quién? vez no se ha enviado la lectura. Ah, vale, no sale enviado. La lectura sí se ha enviado. No, El PDF, el Sí, PowerPoint no se ha enviado todavía y se enviará con la grabación. Mm. Pero el texto sí se ha enviado. No, no, yo Vamos a ver, ¿quién no ha recibido la convocatoria con el póster y el texto? Sí, lo que pasa no, que el texto, ¿Eh? a mí solamente yo me no lo he salía recibido. El, Yo pós- el tampoco. lo que póster había el sí, póster. el póster Yo he y el recibido texto no. WhatsApp. No, el póster yo lo he recogido de otra información ¿Tú no lo has recibido, Isabel? no, directo no. Porque yo a ti te tengo puesta en los dos grupos, quiero decir, el de WhatsApp y el de email, pues tengo que comprobarlo. Bueno, sí, Pásame por si acaso de nuevo tu correo sí, y tu teléfono. sí, Y quien no lo haya recibido, por favor, Mira, y que sí, no sí, esté... esto está enviado, que pone, queridos hermanos y amigas, adjuntamos el póster anunciador del Sí, próximo encuentro online el miércoles 12 de marzo, 19 horas, en el que estudiaremos los capítulos 4 y 5, sí, 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 sí. todo esto. Lo que pasa es que está aquí, pero en el póster lo que no sale, No, o sea, dice se envía, pero luego aquí yo solamente me sale el póster. claro, bueno, eso significa que el texto en PDF en ese correo no ha ido. A mí me consta de haberlo puesto, pero tú sabes que a Bueno, no veces era en correo, yo Internet hablo de o de WhatsApp, ¿eh? WhatsApp, a Sí. veces algo no lo coge y no lo arrastra. A veces Ah, ocurre, lo pues sabemos es todos. eso. Sí, Eso ya no depende de mí. Si alguien no lo ha recibido cuando ve que recibe una cosa y hemos dicho, el texto dice que le he mandado dos, pues que diga, me falta esta y se vuelve a mandar. de acuerdo. vale, Porque pues ya lo eso haremos. ocurre, ¿eh? Tanto en WhatsApp como en el correo. Mm. Yo no puedo saberlo. Y hoy hemos recibido lo de Felipe, la Fundación Redacción, Pero eso es es otra la que cosa. decía yo. Ahí es Felipe interlocutor. Ahí es No, por Felipe eso el le he dicho a interlocutor. él, digo, me ha gustado mucho como lo que han enviado. Sí. Lo de la fundación, el interlocutor es Felipe. Sí, 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 sí. Lo de Oye, Vale, la pues reunión vaya esta, sabiendo. tampoco lo de Felipe tampoco lo he recibido. ¿No? No, Pues ha recibido hoy a las Isabel, 4:39. pues mándalo por favor, por si acaso, de nuevo, aunque sé que me lo sí. mandaste en su día y tengo conciencia de haberlo subido, pero no sé, puede haber pasado algo. Te Mándame envío por un favor de email. nuevo tu Sí, correo y tu sí, teléfono. Y si alguien más ¿Por qué presente en me la envías, por reunión favor? no ha recibido las comunicaciones, que deje por favor anotado en el chat el teléfono y el correo.
que lo haya recibido no hace falta, porque dice que está incluido ya. ¿Vale? Mm. Muy bien, pues entonces vamos a dar por cerrada la reunión. En principio, la Por favor, próxima. espera un momento, Alejandro, para que podamos escribir. Dime, Tommy. Sí, que esperar un momento para que podamos escribir en el chat. Sí, esta vez yo creo que lo que no se ha podido ha sido en el Pero, WhatsApp. Tommy, yo a ti sé que te he dado de alta. Ay, pues chico,